La Casa Cultural Tejiendo Sororidades les saluda y agradece su participación en este programa de la Cátedra de Teología y Espiritualidad Feminista María de Magdala. Hoy cerramos el segundo ciclo de este año y cerramos con broche de oro, con la participación de Carmiña Navia Velasco, quien nos presentará el tema Caminos espirituales de tres grandes mujeres: Ernestina de Champurcí, María Lu Williams y Julia Esquivel. Sobre Carmiña hay mucho que decir, mucho que contar sobre sus invaluables aportes a la vida y los derechos de las mujeres desde sus líneas de trabajo, que son en literatura, género, Biblia, espiritualidad y teología. Trabajo que ha realizado como un compromiso de vida y de amor desde hace más de 50 años, en forma constante y apasionada. Hoy vamos a destacar sus aportes desde la teología y la espiritualidad. Carmiña es una de las mujeres que ha abierto brechas y el camino en América Latina sobre la teología y espiritualidad feminista. Su presencia, la presencia de las mujeres, sus aportes, las violencias que han vivido y nos ha ayudado a entender los textos bíblicos y teológicos desde la mirada de las mujeres. Algunas de sus obras en esta línea son La Carta de Santiago, La mujer en la Biblia, Opresión y liberación, La poesía y el lenguaje religioso, El Dios que nos revelan las mujeres, Reflexiones para Semana Santa y Pascua, La ciudad interpela a la Biblia, Ensayos bíblicos, teológicos, miradas femeninas, Las mujeres en el cristianismo primitivo, el caso de Tecla, Dios en carne de mujer. También desde la poesía nos ha iluminado estos temas sobre la espiritualidad de las mujeres. Carmiña ha abordado en varias de sus obras poéticas, como Fulgor misterioso, Instantes en fuga, Amanecer de las alondras, Geografías y en su antología Las calles amarillas. Además de escritora e investigadora, Carmiña ha sido docente en la Universidad del Valle. Es cofundadora y directora de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, desde la cual ha liderado un trabajo de 48 años, acompañando, formando a las mujeres desde la espiritualidad feminista. Así que aprovechamos esta oportunidad para agradecer toda esta vida de Carmiña al servicio de la vida de las mujeres. Es un gusto escucharla. Le vamos a dar la palabra a ella. Va a hacer su presentación en forma continua y al final abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Les rogamos el favor de cerrar los micrófonos para que no tengamos interferencias. Bienvenida, Carmiña, y bueno, vamos a disfrutar de este compartir. Gracias. Buenos días a todas. Mil gracias, Juliet, por semejante presentación que me has hecho. Bueno, un gusto, como siempre, que estemos por acá. Hoy terminamos este ciclo en el cual hemos visto algunos caminos espirituales de mujeres muy significativas. Los caminos espirituales de las mujeres, aunque han sido silenciados en la iglesia, las iglesias han recorrido todos los siglos de historia de la iglesia. Nosotras nos hemos centrado en este ciclo en mujeres del siglo XX. Vimos algunas mujeres de mucho más renombre, como Simone Weil, Etty Hillesum y Edith Stein. Hoy vamos a hablar de tres mujeres muy contemporáneas,
se mueven todas en la mitad o en la segunda mitad del siglo XX. Van a ver ustedes en mi presentación que se trata de mujeres comunes y corrientes, amas de casa, separadas, vueltas a casar, casadas todo el tiempo, una de ellas soltera, para que miremos o tratemos de descubrir en ellas que el camino espiritual, inclusive el camino místico, porque las tres de alguna manera han sido místicas o fueron místicas, no es un camino reservado a las monjas o reservado a las beatas, como se decía antes. Entonces vamos a iniciar compartiendo pantalla. Bien, entonces antes de centrarme en las mujeres específicas con las cuales vamos a familiarizarnos hoy, voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que sería la espiritualidad femenina, la espiritualidad feminista, es decir, la espiritualidad desde y en los horizontes femeninos. Nuestro tiempo, siglo XXI, lo que llamamos muchas veces la posmodernidad, está lleno de movimientos espirituales llamados de diferentes escuelas y propuestas distintas que se reclaman espirituales. La mayor parte de las veces estos caminos están desligados de cualquier referencia a las religiones o a la iglesia. Por eso se habla mucho de la tercera era. Son movimientos espirituales que se multiplican por el mundo sin una referencia eclesial. Es indudable que esta realidad de estos deseos espirituales brota de exigencias interiores y auténticas que están insatisfechas por el mundo materialista y consumista en el que nos movemos constantemente. Nuestro ser interior busca, reclama, pregunta, percibe un más allá. Los brotes y caminos espirituales femeninos y feministas hacen parte de este panorama amplio o general. Es una especie de explosión que se ha vivido en las últimas décadas del siglo XX y en las primeras 2 décadas del siglo XXI, una especie de explosión de movimientos y tendencias y decires espirituales, que si los ángeles, que si las estrellas, que si las bendiciones. Lo vivimos así como una explosión. ¿Cómo podemos definir la espiritualidad? Hay diferentes definiciones. Aquí yo he tomado algunas. Aliento de la vida que nos sostiene y nos habita, nos orienta, nos da un talante, nos conduce con sabiduría a través de la vida. Más allá de todo dualismo, nos adentra en nuestro propio misterio y nos pone en contacto con lo más profundo de nosotras, con nuestro ser sagrado. María Corbí, un jesuita catalán, llama a la espiritualidad la cualidad humana profunda. Se trata siempre de la energía más íntima que tenemos y que construimos a lo largo de nuestra vida. La espiritualidad no es religión, no es una vida en el espíritu por oposición a la materia. Tampoco hace referencia a dogmas o creencias. La espiritualidad es la experiencia de sentir que formas parte de un algo más grande y más profundo que tú mismo. Algo que te conecta con todos y todas, que te hace ver a todos los seres humanos como hermanos y al planeta entero como la casa común que tenemos que cuidar. Nuestra espiritualidad se arraiga en diferentes o posibles realidades o aspectos de la realidad. Se puede arraigar en la tierra, una espiritualidad ecológica. Se puede arraigar en la experiencia de ciudad,
una espiritualidad urbana. Se puede arraigar en la percepción del todo, una espiritualidad holística. Se puede arraigar en la Biblia, una espiritualidad bíblica. Se puede arraigar en Jesús de Nazaret, en el Maestro Jesús de Nazaret, una espiritualidad cristológica, podríamos llamar. Pero también se puede arraigar en nuestro ser de mujeres, en nosotras mismas, en nuestro interior, en mirarnos a nosotras mismas. Ahí se puede arraigar. Y como vemos en esta lámina, pueden combinarse distintas formas distintos rasgos de estas espiritualidades en el ser de mujer, en la naturaleza, por ejemplo, que está allí. Enrique Martínez Lozano, un teólogo espiritualista español actual que ha realizado muchos aportes para el mundo moderno, dice: el término espiritualidad apunta a la dimensión profunda de lo real y aplicado a nosotros bien podría traducirse por profundidad humana, evocando aquello que constituye nuestra identidad profunda. Así entendida, la espiritualidad es una dimensión constitutiva de todo ser humano. No depende de nuestra elección, ni tiene que ver con nuestras creencias. La espiritualidad genuina no necesita adjetivos. Este término señala aquel territorio común y compartido en el que todos y todas podemos reconocernos. Y la espiritualidad, o desde la espiritualidad, respondemos a las preguntas más profundas que nos llegan a nosotros. ¿Cómo experimento el mundo y me sitúo frente a él? ¿Cómo experimento el misterio en mi interior? ¿Cómo defino y oriento mi vida? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo vivo mi fe? ¿Cuál es el sentido de mi existencia, de mi vida, de mi quehacer? La espiritualidad orienta todas mis escogencias y define mis prioridades. Aquí tenemos distintas propuestas en la perspectiva femenina que estamos trabajando, ¿no? Un conjunto de madres del desierto. En la Iglesia católica y cristiana, todo el mundo sabe quiénes son los padres de la Iglesia, los primeros teólogos que nos orientaron, pero casi nadie sabe quiénes son las madres o las amas del desierto, contemporáneas precisamente de los padres de la Iglesia, pero silenciadas, que nos orientaron con sus propuestas en la forma de orar, en la fe. Clara de Asís, más conocida, aunque siempre a la sombra de Francisco de Asís, y no tiene por qué estar a la sombra, ella tiene su propio camino. En estas fotos podemos identificar o podemos simbolizar a Hildegard de Bingen, una mujer gigante, monstruosamente grande, del siglo XIII, que plantea una espiritualidad holística. Esta es una foto, una imagen que señala un movimiento muy importante de mujeres en la Iglesia que atraviesa de los siglos XIII, XIV, XV, que es el movimiento de las beguinas, un movimiento lamentablemente silenciado en la Iglesia. Las mujeres muy, muy especiales. Y aquí tenemos a la gran Teresa de Ávila. El magisterio espiritual femenino ha sido desconocido en casi todas las tradiciones religiosas. En la Iglesia Católica, que es donde prioritariamente yo me muevo, se habla de espiritualidad ignaciana, de espiritualidad franciscana, de espiritualidad benedictina, como grandes ramas de la espiritualidad, todas referidas a varones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las mujeres experimentamos lo sagrado, experimentamos el misterio de una manera diferente.
Por eso es importante a las mujeres jóvenes desarrollar con las personas mayores las relaciones de afidamento. Estas relaciones han estado presentes muchas veces en la iglesia, lo que pasa es que no las hemos conocido. Y son las relaciones entre la maestra y sus discípulas, o podríamos definir entre la maestra y sus seguidoras. Son relaciones de acatamiento, de reconocimiento y de sororidad. A mí me parece muy importante la perspectiva feminista, de las cristianas feministas, reconocer el magisterio de las mujeres en la iglesia, en la historia, para referirnos a ese magisterio y vernos en él, no en el magisterio masculino, no porque tenga nada contra el magisterio masculino, sino porque somos distintos, hombres y mujeres, y tenemos que vivir nuestra especificidad femenina. Por ejemplo, este movimiento de las beguinas, de quienes antes me referí, las beguinas viven en el siglo XIV, antes de la Contrarreforma, es decir, antes de Ignacio de Loyola. Y sin embargo son las beguinas las primeras que proponen en la Iglesia católica y cristiana, las primeras, antes de Ignacio de Loyola, que proponen el lema de contemplación en la acción. Ese lema propuesto por ellas desaparece. Posteriormente lo retoma Ignacio de Loyola y se hace universal. Las beguinas también son trovadoras del amor de Dios. Bueno, una figura como Clara de Asís, ya les decía, es una espiritualidad de la sororidad. La palabra sororidad, que es la equivalente descendiente del latín a fraternidad y que hace referencia a las relaciones de amor, apoyo y complicidad entre las mujeres, la primera persona que la pronuncia es Clara de Asís. Eso se pierde en la historia. Hildegarda de Bingen, una mujer gigante, como les decía antes, que propone una espiritualidad holística. Aquí tenemos unas fotos, pero ya todas mujeres del siglo XX. Shara Lubitsch, no la tocamos ahora porque no hay tiempo. Dorothy Day, una gran mujer norteamericana, no vamos a detenernos en ella ahora tampoco. Etty Hillesum, de quien ya hablamos en una de nuestras cátedras. Madeleine Delbrel, una mujer, el ángel de los pobres en Francia, Francia de la época de las guerras. Simone Weil, de quien hablamos ya, y Julia Esquivel, a quien nos referiremos más adelante. Un camino espiritual que no nos conecte con el centro mismo de nuestro ser de mujeres no es una espiritualidad pertinente para nosotras. A la luz de nuestra espiritualidad tenemos que mirar las imágenes o modelos que la tradición, la historia o la sociedad nos ofrece en tanto que mujeres. A la luz de nuestra espiritualidad tenemos que mirar hacia adelante, porque la espiritualidad tiñe la utopía y por tanto orienta nuestros caminos. A la luz de nuestra espiritualidad o talante, definimos los cauces de nuestra experiencia, los cauces de nuestra religiosidad y definimos sobre todo nuestra oración en tanto que conexión con lo sagrado. De toda esta reflexión muy amplia yo saco algunas conclusiones mínimas pues para grabar y que nos queden hacia el camino. Una espiritualidad centrada y como propuesta para las mujeres tiene algunas características. Primero, nos conecta profundamente con nuestro ser de mujeres y por tanto desarrolla nuestra conciencia de género. Reconoce a las maestras espirituales del pasado, recupera a esas maestras espirituales, las busca. Orienta el tejido de nuestra identidad desde modelos o imágenes femeninas. En las tradiciones religiosas generalmente se nos ponen modelos
para construir nuestra identidad. Y muchas veces nos tenemos que mirar en modelos masculinos. Pues no, hay una serie de mujeres que pueden ser nuestras imágenes, nuestros modelos, buscarlos. Este punto es muy importante, este cuarto punto. Describe, vivencia, descubre, busca, pero sobre todo vivencia y transmite los aspectos femeninos de la divinidad que han sido tan silenciados en el patriarcalismo. Nos motiva a generar relaciones de sororidad con nuestras congéneres. Nos impulsa y nos sostiene en las luchas por la igualdad y la justicia para las mujeres. Y nos lleva a buscar nuestra propia liberación de todo cautiverio. Las mujeres tenemos muchos cautiverios sociales, económicos, políticos, espirituales, religiosos, eclesiales. La espiritualidad femenina tiene que llevarnos a luchar contra todos estos cautiverios. En unidad, en coro, en combo, en sororidad. Bien. Vamos a entrar entonces ya en las mujeres, en las tres mujeres concretamente que vamos a ver hoy. En el siglo XX, y también estoy segura que en el XXI, algunas mujeres han vivido su relación con la divinidad en formas profundas que nos llevan a hablar de místicas. Es decir, ¿en qué consiste el misticismo? ¿Qué es el misticismo? El misticismo es la vivencia, la búsqueda y la vivencia de una fusión con el misterio, una fusión con el absoluto. Estas son las tres mujeres de las que vamos a hablar hoy. Ernestina de Champusí, poeta española que vive entre 1905 y muere en 1999, es decir, atraviesa prácticamente su vida todo el siglo XX. Mariló Williams, música, la gran música norteamericana, afrodescendiente, que nace en 1910 y muere en 1981. Y Julia Esquivel, teóloga, profeta, poeta, guatemalteca, ella es de Guatemala, nace en 1930 y muere en 2019. Bien, Ernestina de Champusí es una poeta española que pertenece a la generación del 27, generación que literariamente es muy importante. Nace en Vitoria, es decir, en el País Vasco, en 1905. Y después de vivir un largo exilio causado por el régimen franquista, muere en Madrid otra vez en 1999. Pasa grandes, largas temporadas de su vida en México y regresa a Madrid estando ya mayor. Nace al interior de una familia católica tradicional y recibe una educación igualmente religiosa tradicional. Desde muy pronto inicia su vocación religiosa, conoce muy bien el francés, prácticamente es bilingüe, y sus influencias literarias son sobre todo de la tradición francesa. Sus primeros poemas inclusive los escribe en francés. Posteriormente abandona el francés, empieza a escribir en castellano y se vincula con los integrantes de la generación poética del 27. Escribe fundamentalmente poesía, pero también nos deja algunas novelas. Desde muy joven se liga, digamos, al universo poético y se casa con un poeta domenchina igualmente que trabaja la poesía como ella. Durante los años de la Segunda República participa muy activa en la vida cultural de Madrid y en asociaciones femeninas como el grupo de las Sin Sombrero y el Liceo Femeninos.
Estas agrupaciones, la Sin Sombrero y el Liceo Femenino, son agrupaciones de mujeres que en España irrumpen a principios, segunda, tercera década del siglo XX, rompiendo tradiciones del sistema patriarcal. Al finalizar la guerra civil y en la dictadura franquista, se ve obligada a marcharse al exilio y vive por muchos años en México, en donde escribe gran parte de su obra. En 1952 vive una profunda crisis espiritual que termina con su conversión al catolicismo, crisis de la cual deja testimonio en el poemario Presencias Oscuras. A partir de este momento, toda su poesía tendrá carácter religioso. No regresa a España hasta 1972 y en 1900, allí en España pasa los últimos años de su vida. Aquí tenemos algunas fotos de ella, aquí está ella joven, aquí está niña, esta parte es esta que yo señalo de la niña, con sus padres. Aquí está ella conjuntamente con unas compañeras de la Sin Sombrero, y aquí está con su esposo Domenech, José Luis Domenech, poeta también. Su poesía es una poesía siempre en busca y en cántico del amor. En una primera etapa canta el amor humano y en una segunda y larga etapa busca y canta el amor divino, alcanzando cimas espirituales muy altas y profundas. Y finalmente, una tercera etapa es la búsqueda del amor alienado. Su poesía canta siempre un camino espiritual. Yo, de cada una de las mujeres que presento, he traído sus palabras, porque la mejor manera de acercarnos a ellas es a través de sus propias palabras. Este poemita corto de Ernestina de Champusí nos introduce mucho en su mundo espiritual. Qué lucha de silencios libraron en la noche tu amor y mi deseo. Un día me miraste y todavía siento la huella de ese llanto que me abrazó por dentro. Bien, un poema suyo más largo, vamos a leerlo despacio. Cada una lo trata de interiorizar, como les digo, es la mejor manera de profundizar en su espiritualidad, aunque al final yo saqué algunas conclusiones, pero lo importante es penetrar cada una en sus palabras. ¿Cuándo vendrás, Señor, para quedarte siempre? Nada puede saciarme de sí, nada puede saciarme si tú no lo iluminas. Enciende mi camino. Borra pronto las nieblas que me esconden tu rastro y me hacen vacilar. Si pudiera sentirte arraigado en mí misma, infundiéndome el gozo de tu mirada eterna, levantando mis pasos hacia ti solamente, cegándome al reclamo de lo que tú no eres. Pero después de ungirme con tu inefable gracia, me devuelves al suelo, a todo lo que es vano, y me pierdo en el dédalo de mis propias pasiones, que nunca satisfacen mi pecho ebrio de ti. Miren esa metáfora, por ejemplo. Mi pecho ebrio de ti. Ven y quédate ya en mi frente rendida, que no encuentra la paz en sus falsas visiones, en mis manos cansadas de aprisionar el viento, en mis pies lastimados sin rumbo que los fijen. Nada puedo sin ti, contigo nada temo. Sé mi escudo, Señor, mi báculo y mi antorcha. En ti lo puedo todo y olvido mi flaqueza, si tu brazo me guía y tu amor me sostiene. Quiero insistir que esto no lo escribe una monja, una mujer casada. La experiencia espiritual de Champusí y su expresión poética está influenciada en primer lugar por el pensamiento de su esposo, Juan José Domenchina, poeta también, para quien el sentido último de la poesía
es realizar un diálogo entre el poeta y Dios. Es una forma muy particular y profunda de definir la poesía, ¿no? Un diálogo entre el poeta y Dios. Igualmente, la poesía de Ernestina de Champurcí está influenciada mucho por San Juan de la Cruz, cuyo cántico espiritual la acompaña muchas veces y en algunas ocasiones lo pone como epígrafe de sus poemas, algunas partes del canto espiritual. Su pensamiento, su poesía está atravesado por tradiciones católicas. Sus versos recorren muchas veces las liturgias propuestas a lo largo del año, pasajes del Evangelio, figuras de la Biblia. Pero igualmente en ella encontramos sus luchas, sus dudas, sus preguntas, sus angustias, sus contradicciones. Como toda experiencia espiritual fuerte, está atravesada por contradicciones. Solamente las experiencias espirituales superficiales no se atraviesan por contradicciones. Arráncame de esta duda, de este querer sin querer, que despedaza mi ser, en lucha implacable y muda. Esta noche interminable en que me busca, Señor, mientras voy tras otro amor y su delicia palpable. Toda aventura espiritual tiene ires y venires y la de Ernestina no es la excepción. Sin embargo, al final del camino su experiencia se centra en el absoluto, en esa totalidad que se busca y añora. Es una aventura en la que hay dolores y vacíos y en la que el horizonte siempre anuncia una presencia o un encuentro definitivo que la redimirá y planificará. Tu palabra, Señor, qué angustia y qué dulzura preceden su sonido y acompañan su rastro. El Verbo se ha hecho carne arrobándome el alma, en un presentimiento de inmerecida gloria. Aunque no vuelvas más, aunque solo me quede para toda la vida a la luz de este momento, te pertenezco toda, ya irremisiblemente. Destruye con tus manos la senda del retorno. De su poema Presencia del Verbo. Cuando me niegue toda, cuando todo en mí sea un vacío insondable, oscuro, sin orillas, cuando nada en mí sueñe, ni llore, ni suspire, cuando ya no resista, entonces vendrás tú. De su poema Entrega. Bueno, como hemos dicho, vamos a hacer una exposición de corrido, entonces yo les pido que si tienen interrogantes, dudas, si quieren ampliar algo, comentar algo de cada una de estas mujeres, pues, y de la introducción, pues lo anotan y luego lo miramos. Maria Lo Williams. Este sí que es un camino espiritual bien original. Nace en Georgia en 1910. Muere en Carolina del Norte en 1981. Es pianista y compositora afrodescendiente. Se casa muy joven a los 16 años, trabaja con su esposo por pocos años y posteriormente se separan. Se acerca a la música swing, pop, jazz free. Igualmente, su segundo matrimonio también termina fracasando. Inicia una vida profesional muy reconocida. En 1954, en medio de una exitosa gira musical por Europa, se desencadena en ella una crisis existencial muy fuerte. Y en medio de una presentación, está presentando, está tocando piano, ella se levanta, sale del escenario y no regresa a la presentación. De vuelta a los Estados Unidos, a través del sacerdote Anthony Wood, entra en contacto con una comunidad jesuita en Nueva York y se convierte a la fe católica y se bautiza en 1957.
es decir, a los 46 años. A partir de aquí, reorienta su vida, compone música sacra e invierte sus bienes en la Fundación Bel Canto para ayudar a los jóvenes drogadictos. Tenemos varias fotos de ella, aquí jovencita, con sus notas musicales siempre, aquí en la época de su primera gloria, como gran pianista reconocida. Estas 3 fotos son más o menos de la misma etapa, y aquí ya un poco mayor ya se había convertido al cristianismo. Ella nos dice sobre su propio camino lo siguiente: aquella noche en París recibí una señal de que debía rezar todos los días. Nunca había sentido deseos de acercarme a Dios. Esa noche mi vida llegó a un punto crítico. No pude soportarlo más, así que dejé todo: el piano, el dinero, todo. Todos pensaron que me había vuelto loca. Regalé mis vestidos, vendí mis pieles de miles de dólares, busqué a personas que vivieran de la beneficencia y cociné para ellos. Les lavé y dormí en el suelo para que pudieran vivir en mi apartamento de Harlem. Leyendo los salmos comprendió que a Dios era lo que ella estaba buscando. Estas son anotaciones en su diario, ella sigue un diario. Aquí la tenemos ya en una iglesia, mirando al cielo. Los caminos espirituales son inescrutables. En 1962 compone un himno en honor a Fray Martín de Porres, con acentos de blues, gospel y jazz. Lo estrena en la iglesia de San Francisco Javier en Nueva York en 1967. Compone una misa de jazz, extraordinaria obra musical, que es una combinación de voces con un solo instrumento. Y esta misa es muy popular, muy conocida, se conoce bajo el nombre Mary Lou's Mass. Algunas de sus composiciones tienen estas letras: ven Espíritu Santo en naturaleza uno con el Padre y el Hijo. Derrama tu gracia dentro de nuestro pecho y habita con nosotros un huésped listo. Por cada poder, por el corazón y la lengua, por el acto y la obra, tu alabanza sea cantada, inflama con amor perfecto cada sentido, para que otras almas puedan encenderse allí. Otras composiciones: alabarle en las alturas, alabarle ángeles todos, alabarle huestes todas, alabarle sol y luna, alabarle estrellas resplandecientes y aplaudan. Alabado sea el Señor desde la tierra, monstruos marinos y de todas las profundidades, fuego y granizo, nieve y niebla, vientos de tempestad que cumplen su palabra, vosotros montes y todos vosotros collados, vosotros árboles frutales y todos vosotros cedros, vosotros animales salvajes y todos vosotros animales domésticos, vosotros reptiles y vuestras aves aladas, aplaudan. Quienes conocemos la Biblia, inmediatamente descubrimos allí el trasfondo bíblico, ¿no? Del tipo de alabanza que está haciendo. De su misa, de su himno a San Martín de Porres. San Martín de Porres, su bastón de pastor, una escoba polvienta, los pobres hicieron un altar con su tumba. Clamó a los animales mansos y salvajes, calmó a los animales mansos y salvajes. Dio refugio a cada niño sin refugio. Este hombre de amor, nacido de carne, pero de Dios. Este humilde hombre curó a los enfermos, levantó a los muertos. Su mano es rápida para alimentar a los pordioseros y pecadores, los indigentes hambrientos y los vagabundos. Oh Cristo negro de los Andes, rezamos para que vengas a alimentarnos y curarnos. Perdona, oh Señor, perdona a mi gente. No sea que estés enojado conmigo por siempre. Este hombre de amor, nacido de carne, pero de Dios. Este humilde hombre curó a los enfermos, levantó a los muertos. Su mano es rápida. San Martín de Porres calmó a los animales mansos y salvajes. Dio refugio a cada niño sin refugio.
En ella encontramos una espiritualidad de alabanza, de acción de gracias, una actitud vitalista de alegría, una espiritualidad de compromiso con su gente, con su raza, con los desposeídos, y una búsqueda del todo, una experiencia abarcante. Bueno, y llegamos a nuestra última exponente de hoy. Julia Esquivel Velázquez. Nace en San Marcos, Guatemala, en 1930. Muere en Ciudad de Guatemala en el 2019. Fue una teóloga, poeta y defensora de los derechos humanos en su país y en el subcontinente. Según su propio testimonio, siendo muy niña y al escuchar por primera vez el relato evangélico de la pasión de Jesús, se convirtió, entre comillas, y bajo la tutela de la diaconisa alemana Elise Otto, magisterio femenino, se adentra en los estudios bíblicos. La iglesia presbiteriana le negó el derecho a estudiar teología, por lo que hizo estos estudios inscrita en la tradición evangélica. Perseguida, perseguida por el gobierno militar de su país, debe vivir algunos años exiliada en Suiza y estudia en el Instituto Ecuménico de Marseille, en donde realiza un camino hacia la fe universal y abierta. De regreso a su país, se compromete con procesos de liberación de jóvenes pobres y marginados. Tenemos varias fotos de ella. Esta es una especie de recordatorio a su muerte que elaboran sus gentes. Aquí está ella con una especie de estola en alguna celebración evangélica. Aquí la tenemos más joven. Aquí ya, mira. Fundió y dirigió la revista Diálogo. Fue cofundadora del Comité Pro Justicia y Paz. En enero de 1976, amenazada por la policía militar ambulante por haberse entrevistado con las viudas y familiares de los dirigentes de cooperativas cristianas capturados, torturados y asesinados por el ejército en julio de 1975. En febrero de 1977 escapó un secuestro. Ella lo primero que hace es que se esconde, digamos, se vuelve anodina, y en diciembre de 1979 se hizo público que el ejército planeaba matarla. Por tanto, pasa a la clandestinidad en el 80 y posteriormente al exilio. Fue calificada siempre como una mística con los pies en la tierra. Es como escritora fundamentalmente poética, aunque tiene también otros textos, ¿no? Aquí tenemos uno de sus libros de poesía, Padre Nuestro desde Guatemala, un segundo libro de poesía, Algunos secretos del reino, y Florecerá Guatemala. Lo esencial de su experiencia espiritual y mística lo encontramos en sus libros de poemas. Pero también es muy significativo para conocerla una entrevista que le hace Elsa Tames en 1987 para el libro Las mujeres toman la palabra. Julia define así en esa entrevista la espiritualidad, la define como la espiritualidad es el camino de la vida. Esta entrevista conserva toda su importancia y significación porque en ella Esquivel se reivindica en su ser femenino y define sus prioridades. El compromiso con los pobres y las víctimas. El respeto y veneración por la tierra, en un medio de unismo, centroamericanismo, que ella ve desertizándose. La defensa de los débiles y sobre todo de los derechos humanos. En la entrevista que les digo, se refiere a un tema que es muy importante en la teología femenina, relativamente polémico en ciertos ambientes,
¿qué es la imagen de Dios? La imagen de Dios que tenemos que tener y construir las mujeres. Entonces ella dice, la imagen de Dios en el varón y la mujer. La imagen de Dios es una realidad en nosotros, pero hay una mutilación de esa imagen. Yo creo que el machismo y la opresión de la mujer, que son dos lados de la misma situación, son una mutilación terrible de la imagen de Dios en nosotros, en el varón y en la mujer. Si lo consideramos así, eso es grave. Tanto el varón como la mujer deberían gozar de una relación de convivencia, de armonía, de verdadero amor, fraternal o marital, ejemplo de luz, de alegría, de plenitud y Eucaristía recíproca. Pero no es así. Al contrario, lo que hay es una mutilación. Esto produce sufrimiento, vacío, incomunicación y dolor. Algunos de sus poemas. He sido convocada por el amor, el verdadero, que cree, espera y descubre, porque es más fuerte que la muerte, ese que nos llega desde más allá del cenit y se sumerge en las profundidades del nadir, el que extiende mis brazos al infinito y me invita a abrazar el cosmos con su ternura, el que abre mis ojos al misterio que soy, en la insondable hondura de los tuyos, y me va dando paso a paso la victoria sobre el miedo, conduciéndome segura a la fuente abundante de la vida. He sido invitada al amor, cuyo oleaje estremece vibrante mi pequeña vasija de barro. Si procedo de él y hacia él, soy conducida. Todo mi ser se entrega extasiado a su abrazo en el corazón mismo de la beatitud. Otros dos poemas cortos. Revelación. Las palabras del pobre son cuchillos que se hunden en nuestra carne y cortan y duelen para dejar salir la materia infecta. El llanto del pobre es agua clara que lava cualquier maquillaje. Dejemos caer la máscara. Los ojos del pobre son dos espejos. No tengamos miedo de mirarnos en ellos. La cercanía del pobre nos revela a Jesús, consejero excelente, Dios con nosotros, príncipe de la paz, fuego que quema toda paja y purifica el oro. Bien, entonces algunas características de Julia son: se experimenta habitada por el todo, por la plenitud. Su experiencia pasa por la revelación en el Maestro Jesús. Comunión total con el pueblo pobre y excluido, igualmente con la tierra y la suerte de su país. Hemos visto tres mujeres distintas, muy diferentes, países diferentes, orígenes sociales diferentes, experiencias religiosas muy distintas. Y podemos concluir con el poema de León Felipe, ese poema tan hermoso que dice: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana. Nadie fue ayer, ni irá hoy, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Muchísimas gracias a todas. La Casa Cultural espera volver a realizar la Cátedra de Espiritualidad y Teología Feminista. En el próximo semestre les estaremos convocando y contamos con ustedes para ello. También en este sentido, lo que acabas de plantear, pues decirles que estamos muy contentas de inaugurar nuestra exposición de mujeres buscadoras de espiritualidad.
precisamente el próximo jueves 23, un esfuerzo en el que Carmiña ha aportado mucho sobre estas mujeres que ven aquí en esta tarjeta. Queremos que sea una exposición itinerante. La vamos a inaugurar este jueves en el marco precisamente de la no violencia contra las mujeres, visibilizar estos aportes y la vamos a estar rotando pues inicialmente por Cali, las personas, instituciones que nos la pidan con mucho gusto durante todo el próximo año, porque es una manera precisamente de visibilizar estas búsquedas que hoy nos alimentan a nosotras, las de estas generaciones. Seguimos con muchas propuestas y actividades y contamos con ustedes. Muchas gracias por su atención. Feliz día. Para todas las que están en Cali Gracias. o sus cercanías, las esperamos el jueves 23 de noviembre. Hasta luego.